Esta semana el gobierno, como se informó a la opinión pública, colocó exitosamente 2.500 millones de dólares de bonos globales en dos bonos diferentes, con unas tasas muy atractivas. Siempre se ha dicho que el mes de enero es el mejor mes para colocar. ¿Por qué es así? Porque como los gobiernos generalmente van, la mayoría de los países van en enero a hacer sus colocaciones, los bonos, cuando vencen, el año en que vencen, siempre los vencimientos ocurren en enero. Entonces los tenedores de bonos reciben toda esa liquidez y no les interesa tener esa liquidez, la quieren volver a invertir. Entonces en enero es lo que se dice que el mercado global de capitales está súper líquido. Entonces cuando el mercado global de capitales está súper líquido, los gobiernos cuando van en ese momento al mercado encuentran un apetito enorme por los bonos que uno va a emitir. Fíjense que el gobierno solo emitió 2.500 y la demanda superó los 10.000 millones. El gobierno pudo haber emitido más. Ahora, ¿por qué el gobierno no emitió más? Bueno, porque el mismo gobierno dijo semanas antes que había quedado sin utilizar una parte importante de los bonos que emitió en septiembre cuando emitió 3.800 millones de dólares. Entonces, iba a lucir demasiado goloso si venía y hacía una emisión de 3.500, 4.000 millones, como podía ser, porque recuerden que el presupuesto del año 2021 le autoriza una emisión de 290 y pico mil millones de pesos, que son 4.900 aproximadamente millones de dólares. Pudo haber el gobierno, si le hubiese interesado, hacer una colocación de 3.500, 3.600. Pero fue moderado, fue prudente y solo emitió 2.500 para ver cómo va evolucionando el año y para no tener entonces esta sobrecarga de interés. Ahora, con esa liquidez ya que va a entrar a la economía la semana que viene, hay varios panoramas importantes. Primero, una mayor fortaleza en la posición de reserva del país, más perspectivas de estabilidad del tipo de cambio. Eso va a permitir a todo el mundo hacer su presupuesto para el año 2021 sobre una base más certera. Pero al mismo tiempo coloca al gobierno en una situación muy cómoda, no solo para mantener, como ya ha anunciado, parte de los programas sociales, sino para arrancar con lo que para nosotros es la clave del relanzamiento de la economía, que son estos proyectos de construcción de vivienda y los proyectos de grandes obras de infraestructura física. Hay varias obras que quedaron pendientes de terminar de la pasada administración. Por ejemplo, la autopista de las Américas, falta un tramo final, que es fundamental que eso arranque ya. Y ahí la ventaja es que eso ya está, esa obra, esa parte, ese segmento está otorgado, está concedido, y simplemente lo que hace falta es empezar a desembolsar los recursos para que se termine esa parte fundamental del programa de modernización de la autopista de las Américas. Yo creo que eso es fundamental, incluyendo sus marginales, que tradicionalmente hemos visto una gran cantidad de accidentes. Creo que un proyecto fundamental que el gobierno tiene ya que comenzar a pensar rápidamente y meterle la mano en adición a los anuncios de proyectos de caminos vecinales que son muy importantes, es la autopista central de esta economía, que es la autopista Duarte. Eso va a costar dinero, pero no importa lo que cueste. Eso es fundamental para garantizar una viabilidad intraprovincias realmente fundamental para nuestra economía y para el bienestar de la población. Creo que ese es uno de los proyectos más importantes que debería tener en carpeta la actual administración. Pero los otros proyectos que ya lo hemos mencionado anteriormente, como es la autopista del Ámbar, el desarrollo turístico de Pedernales y Bahía de las Águilas, y lo del puerto de Manzanillo, yo pienso que esas son obras que el gobierno podría arrancar ya, haciendo una pausa, un acuerdo, un híbrido con la ley de alianza público-privada. Todo, como decíamos anteriormente, en los proyectos de alianza público-privada, los privados aportan una parte, el Estado aporta una parte, la otra parte se busca y se estructura un financiamiento. Es fundamental que sea así, porque si todo es
pura y simplemente inversión, los niveles de retorno que se obtienen no son tan altos. En el momento en que usted puede mezclar y apalancarse con deuda, usted le va a sacar más retorno al proyecto. Entonces, a mí me parece que si estamos pensando 70-30, 60-40, un 40%, por ejemplo, del costo del proyecto, si el proyecto de autopista del Ámbar son 400 millones de dólares, un 40% son 160 millones de dólares, que es lo que pondrían el Estado y el sector privado. El gobierno puede ir aportando ya sus 80 millones de dólares y arrancar. Sobre la marcha, los privados, cuando se apruebe que esos son los que van a ser los miembros que van a participar, o incluso usted puede tener un proceso de apertura abierta y en movimiento, que los primeros que entran, bueno, van tomando su cuota de participación hasta que se complete. Ya si usted mete esos 80 y los otros van entrando, ya usted va avanzando la obra. Y simplemente olvidémonos de los pruritos de que, bueno, es que yo quiero darle la oportunidad a todos los contratistas posibles. No, es que no todos los contratistas del país tienen equipo, ni tienen tecnología, ni tienen experiencia en la construcción de infraestructura vial avanzada de calidad. Entonces no lo tienen, no perdamos tiempo. Es lo mismo que en lo de Pedernales. Ahí se podría empezar toda la infraestructura física básica a echar a andar con el aporte que haga inicialmente el Estado y con el financiamiento que se pueda obtener de organismos internacionales de financiamiento como el Banco Interamericano de Desarrollo. Lo mismo para Manzanillo, donde es muy fácil justificar la obtención de un financiamiento del BID, del Banco Mundial, y donde puedan participar empresas privadas y extranjeras en la construcción, el proceso de construcción. O sea, yo creo que hay proyectos muy buenos que el gobierno ha logrado identificar, que aparentemente tiene la voluntad política de ejecutarlo, pero que quizás se encuentran en un proceso todavía de letargo porque hay legislaciones que no asustan al gobierno. Yo creo que ahí es que necesitamos que el poder legislativo asuma su papel de ser un dínamo que contribuya al proceso de recuperación de una de las economías más exitosas que ha tenido la América Latina en los últimos años, que es nuestra economía. Entonces, esto no puede ser una responsabilidad única del gobierno. El Congreso Nacional, que hoy tiene a Eduardo Estrella como presidente del Senado, Alfredo Pacheco como presidente de la Cámara de Diputados, que son dos políticos experimentados y que son hombres de Estado, o sea, saben cuándo en un momento dado usted tiene que deponer criterio, diferencia y ponerse por encima de todos esos prejuicios y decir, no, no, esto es lo que le conviene al país. Vamos para adelante, vamos a ejecutar esto. Entonces yo creo que deben eh, patrocinar junto con el presidente Abinader una especie de cumbre que dé lugar a la apertura de la ley 340 y de la ley de APP a mecanismos creativos que agilicen el inicio y la ejecución de estas obras y que sobre la marcha nos podamos ir acometiendo al cumplimiento de ambas legislaciones. Pero en este momento, usted paralizarlo todo porque la ley al pie de la letra me dice que los plazos son estos. Vamos a olvidarnos de eso. Tenemos que olvidarnos de eso. El país se merece una oportunidad. Los 300.000-400.000 dominicanos que han perdido su empleo están esperando que el gobierno actúe. Lo que ellos no saben es que el gobierno está limitado a actuar porque hay legislación. En consecuencia, tienen que ser los legisladores y el gobierno que se pongan de acuerdo para desbloquear esas trabas y que se creen las oportunidades de empleo que el país necesita. Nosotros ya estamos en el 2021. Ya el 2020 se perdió. Caímos un 7%, la pobreza aumentó, la marginalidad aumentó, el ingreso cayó, las ventas cayeron, las recaudaciones cayeron, el gobierno sufrió, la deuda se nos disparó. Ahora hay que empezar a crear los cimientos para la recuperación económica que nos permita crear las discusiones para que más adelante en el año se puedan ir diseñando las estrategias, los programas y planes que permitan restaurar la sostenibilidad de la deuda pública y de la finanza pública del país.
Mientras la economía no comience a crecer vertiginosamente, yo entiendo que no es prudente meter en la agenda de la opinión pública o del debate público, porque eso es algo que por el momento no merece ser debatido a nivel de la opinión pública si no se tienen ni los estudios hechos de lo que se va a hacer, del tema de la reforma fiscal integral, que es el último tema que nosotros queremos analizar en el programa de hoy. O sea, todo el mundo sabe que esto es inevitable, eh, pero esto requiere un manejo muy táctico, con mucha prudencia, con mucha sabiduría, porque en momentos donde hay gente que no sabe si va a tener empleo la semana que viene o el mes que viene, y el gobierno comienza a hablar de una reforma que puede tocar impuestos, eso no es apropiado. Yo creo que el gobierno puede ir haciendo su trabajo y puede ir teniendo su región, sus reuniones con organismos internacionales, con sus equipos técnicos, ir viendo las posibles opciones. Pero este no es el momento de hablarle de eso a la población. Yo creo que el trabajo se puede ir haciendo y dejar la discusión pública, el debate público para más adelante, cuando ya las cosas tengamos una población, una buena parte vacunada, los empleos comenzando a restablecerse, sectores ya enfrentando un mayor nivel de dinamismo económico. Y en ese sentido, ahí ya habría quizás oído para que la población sea más comprensible frente a las necesidades fiscales del gobierno. Todo el mundo sabe que el gobierno va a tener necesidad de mayores ingresos fiscales, porque nosotros no podemos estar todos los años yendo a buscar 4, 5, 6 mil millones de dólares del mercado global de capitales. No es posible. Pero estos no son momentos para hablarle de eso a la población. Y más aún, por ejemplo, cuando se percibe claramente que lo del turismo podría tomar un poquito más de tiempo que lo que inicialmente se tenía previsto. Eh, con los rebrotes del virus y la lentitud en el proceso de vacunación, incluso en los países desarrollados del mundo, todo apunta a que quizás para septiembre nosotros vamos a tener en discusión en la agenda global el tema de cuándo es apropiado ya para que los ciudadanos comiencen a viajar. Y por otra parte, más importante aún, listados de países a los cuales los países desarrollados van a decidir qué es seguro viajar o es menos riesgoso viajar. Y ese es uno de los temas que en la agenda del presidente y del equipo que lo acompaña debería ocupar un lugar fundamental. Cómo preparar a la República Dominicana para que cuando arranque el inicio de la lista de países seguros para viajar, porque una gran parte de su población está vacunada, nosotros aparezcamos ahí. Entonces yo creo que hay que apoyar todos los esfuerzos que está haciendo el gobierno junto con el sector privado para conseguir vacunas donde quiera, incluso pagando un precio por encima de lo que mucha gente cree que cuestan las vacunas. Las vacunas en promedio cuestan 40, 45 dólares. Esa es la realidad. El hecho de que el país consiguió con AstraZeneca vacunas a 4 dólares, eso es un programa especial, pero ese no es el precio. Ese no es el precio de la vacuna en el mercado. Entonces, en esto hay que ser abierto y comprensivo. Y usted me dice, no, pero 40 dólares. Bueno, tú me le vas a poner el precio, tú me vas a decir cuánto vale una vida humana. Para ti 40 dólares una vacuna es cara. Estamos hablando de 2,000 pesos. Bueno, eso es el precio de la vacuna. Entonces, si el gobierno tiene que moverse rápido y comprar a 40 dólares lo que aparezca o a 50 dólares, tiene que comprarlo. Tiene que comprarlo porque la vida humana no tiene precio. O sea, ¿cuánto valen los recursos humanos del país? O sea, yo pienso que ese es un elemento fundamental, tratar de tener para el mes de agosto, septiembre, la mayor cantidad posible de dominicanos vacunados para tener una especie de inmunización de la mayor parte de la población y que nosotros podamos utilizar eso dentro de nuestra campaña para la recuperación de uno de los sectores más importantes de nuestra economía, que es el sector turismo, por la cantidad de recursos que drena al resto de la economía, a la agropecuaria, al empleo, a la construcción, a la inversión. Entonces, yo pienso que hay que darle el apoyo al gobierno dominicano para que utilice los recursos que sean necesarios utilizar
para que el proceso de vacunación en nuestro país inicie lo antes posible. No esperar la vacuna de AstraZeneca, sino que todo lo que pueda aparecer en el mercado global de vacunas en esta coyuntura, que hay varias vacunas que aparentemente que se están transando, el gobierno la pueda adquirir y puede empezar un proceso comenzando naturalmente con la clase, con la clase que está enfrentando con mayores niveles de riesgo el cuidado de la pandemia, como es el servicio sanitario del país, médicos, enfermeras, pero al mismo tiempo también entendiendo que es fundamental garantizar que en el ámbito del sector turismo tengamos la mayor parte de todo ese personal que labora en ese sector, en esa área, en esas regiones, vacunado, antes de que arranque septiembre, octubre del año 2021, toda la campaña promocional para atraer turistas a la República Dominicana. Yo creo que las perspectivas con los anuncios de esta semana son positivas, son buenas, pero particularmente me gustaría ver que al Poder Ejecutivo se le den grados de libertad adicional para que pueda actuar. El país necesita en este momento un gobierno que tenga capacidad de actuar. La realidad es que hay legislaciones que tienen al gobierno amarrado de las manos y este es el momento que los legisladores se la desamarren. Hasta la próxima.